Si dices que sí, dijo ella, nos casamos mañana. Te daré mi mano, y algo que he estado ocultando. Me llamo Garrett Thorne y, hace 3 meses, me quedé solo en un apartamento vacío viendo a mi esposa marcharse sin mirar atrás. No lloró. Yo sí, en silencio, más tarde. Llevaba casi un año teniendo una aventura con un hombre de su empresa. Me enteré a través de un calendario compartido de Google, olvidó cerrar sesión en mi portátil. Hacían viajes de fin de semana etiquetados como relaciones con clientes, pero de eso no trata esta historia. Trata de la mujer que llamó a mi puerta el día después de que se formalizara mi divorcio. Se llamaba Alora. Dijo que era la esposa de él, del hombre por el que la mía me había dejado, y su tono era sereno, casi clínico. Nos mintió a los dos, dijo, pero podemos hacer algo distinto. No entendía a qué se refería hasta que sacó una licencia de matrimonio, ya firmada. Solo faltaba mi nombre. Te lo explicaré todo después de la ceremonia, añadió, pero si dices que sí, te prometo que no te arrepentirás. Debí haberme ido, pero no lo hice. Sonrió, y en sus ojos había algo que decía, esto no va de amor. Va de saber quién tiene realmente el control. La capilla apenas estaba iluminada. Era un jueves por la mañana. Sin invitados, sin votos, solo firmas y silencio. No dejaba de pensar, esto no es real, pero lo era. Alora llevaba un abrigo azul marino en lugar de vestido. Entregó efectivo al oficiante, firmó donde correspondía y no llegó a tocar mi mano. Salimos con un certificado y nada más. En el coche pregunté. ¿Y ahora qué? Me miró de reojo. Ahora te enseño lo que tu exmarido ha estado ocultándote. Me quedé en silencio. ¿Quieres decir mi marido? La corregí. Nuestro problema compartido. Nos llevó a un trastero en el centro. Dentro, silencio, polvo y secretos. Caja tras caja, fue abriendo su vida y la de él, extractos bancarios, pasaportes, fotos, nombres que no reconocía. Hay 3 mujeres, dijo, extendiendo los expedientes sobre una mesa metálica. Todas casadas recientemente, todas de pronto solas. Era como ver una telaraña desde arriba, líneas que antes no había percibido se tensaban alrededor de un centro. No es solo un infiel, Garrett, dijo, cruzándose de brazos. Es un extractor. Encuentra a personas al límite y les quita todo. La miré. ¿Y yo? Por fin me sostuvo la mirada. Eres la jugada final. La observé como si hablara en un idioma que solo entiende el duelo. Alora, ya no me quedaba nada que pudieran quitarme. Asintió. Precisamente por eso eras el cebo perfecto. Abrió un cajón y sacó un teléfono. No era suyo ni mío. Vibró cuando lo encendió. Su teléfono desechable, explicó. Lo cloné antes de irme. Mensajes, fotos, notas, grabaciones de voz. Una destacaba, una nota de voz titulada Garrett, fase 4. Pulsó reproducir. Cuando Alora ceda, él se vendrá abajo. Reproduce la disculpa, sugiere un cierre, haz que siga sintiéndose un hombre. En cuanto vuelva a casarse, disolvemos la línea de crédito restante y usamos su nombre para solicitar las cuentas patrimoniales. Su identidad está limpia, sin disputas, sin historial, el cascarón perfecto. Era su voz, la de mi exesposa, monocorde, quirúrgica, ensayada. El teléfono se me escurrió de la mano. Alora no se inmutó. Nunca estuvo enamorada de ti, dijo. Hacía negocios con él, hasta que yo cambié las reglas. La miré. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué casarte conmigo? Dudó un instante y respondió en voz baja. Porque la única forma de atrapar a 2 personas que fingen todo es convertirse en algo que crean real, una víctima que aparenta ingenuidad. Aquella noche no volvimos a casa. Nos quedamos en un motel barato, a 2 horas de la ciudad, despegando capa tras capa de engaños como si fuera papel pintado viejo, cada una peor que la anterior. 3 identidades falsas, 2 empresas pantalla, una ONG ficticia vinculada al nombre de mi exesposa. Con mi nombre como miembro de la junta directiva, de algo de lo que jamás había oído hablar. Está construyendo una vía de escape, explicó Alora, navegando por los documentos en su portátil. Quiebra simulada. Él sale limpio mientras los cargos recaen sobre ti. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. Desde antes que tú, respondió. Pero tú fuiste el único con quien se casaron. Eso te daba legitimación.
Miré el certificado de matrimonio en su espalda, nuestros nombres uno junto al otro. Entonces, esta boda. No levantó la vista. Me dio ventaja. No había calidez en su voz, pero tampoco malicia. Estaba trabajando. Luego cerró el portátil y, por fin, me miró. Pero no soy como ellos, Garrett. No voy tras tu nombre. Entonces, ¿qué buscas? Entrelazó las manos. Justicia. Se levantó, caminó hasta la puerta y se volvió. Y, si tenemos suerte, un final limpio que nadie vea venir. El plan no era sencillo, pero sí preciso. Presentaríamos una denuncia conjunta, Alora como la esposa traicionada, yo como el exmarido estafado. Pero no nos limitaríamos a acusar, aportaríamos pruebas, secuencia, móvil, el cuadro completo. Lo documentamos todo. Fundaciones ficticias usando mi nombre, operaciones inmobiliarias de ella canalizadas a través de la identidad de Alora, una sociedad holding en la sombra registrada en el extranjero con mi número de seguridad social, y, en el centro. No había hablado con mi ex desde el divorcio. Ahora era mi codemandada en un caso de fraude que aún no se había presentado, porque Alora tenía una condición. No lo denuncies hasta que ellos vengan a por ti. ¿Por qué? Pregunté. Porque siempre intentan limpiar el rastro, y es entonces cuando se equivocan. Y tenía razón. Una semana después recibí la llamada de un abogado al que nunca había visto. Estamos realizando una auditoría de sus antiguas cuentas conjuntas, hemos detectado algunas inconsistencias. Me hice el ingenuo. 2 días más tarde, mi ex me escribió un correo, casual, luminoso. Extrañamente nostálgico. He estado pensando en volver a conectar. ¿Te apetece tomar un café? No respondí, pero abrí un archivo nuevo en mi ordenador, jugada final. Esperamos. Cada día se sentía como estar bajo el agua, silencio, densidad, la presión creciendo por todas partes. Pero Alora prosperaba ahí. La vi moverse como alguien que ha vivido tanto tiempo dentro del engaño que ha memorizado sus ritmos. Una mañana giró su portátil hacia mí. Están transfiriendo activos. Y, en efecto, enterrado en una cadena de transacciones offshore, mi nombre acababa de usarse para comprar una villa de $3,2 millones en Montenegro. Yo nunca había estado en Montenegro. Eso es fraude electrónico, suplantación de identidad y conspiración interestatal, murmuré. Sonrió. Ahora hablas mi idioma. Esa misma tarde hice la llamada. No a la policía, sino a una investigadora federal con la que Alora había trabajado discretamente en su propia indagación, una mujer que en su día intentó abrir el caso y fue frenada por presiones desde arriba. Pero ahora nos tenía a nosotros. Alora y yo entregamos todo. 3 horas después, la investigadora dijo. Llevábamos tiempo esperando a alguien como ustedes. A la mañana siguiente, mi exesposa envió un último correo. Sin saludo, una sola línea. No deberías haberte casado con ella. Lo miré un rato y respondí. Precisamente por eso lo hice. Las detenciones ocurrieron en silencio, sin sirenas, sin espectáculo, solo un golpe en la puerta en mitad de un brunch con su nuevo cliente y una acusación sellada con 23 cargos, fraude electrónico, suplantación de identidad, conspiración y obstrucción. A él lo detuvieron primero. Con ella fue más difícil. Mi ex siempre había sido la operadora más discreta, la que manejaba el rastro documental. Pero Alora lo había encontrado todo, las firmas falsificadas, las subvenciones ficticias de la ONG, las órdenes de dinero en el extranjero firmadas con mi nombre y, más importante aún, los mensajes entre ambos con marcas de tiempo. No te preocupes, había escrito ella, es demasiado blando para contraatacar. Se equivocaba. La misma semana en que la acusación se hizo pública, estuve con Alora en la escalinata del juzgado. No por la prensa, no por venganza, sino porque habíamos sido citados como testigos. Al salir, se volvió hacia mí. ¿Sabes? No estaba segura de que esto fuera a funcionar. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tú no, dijo. Seguiste apareciendo. Solté una risa. ¿Incluso después de la boda? Sobre todo después. Llegamos al coche. Se detuvo antes de entrar. ¿Listo para la parte de la que nadie nos advirtió? ¿Cuál? Sonrió con suavidad. Aprender a vivir sin mirar por encima del hombro. Nunca tuvimos luna de miel.
No hubo primer baile, ni un apellido compartido en el buzón, ni brindis familiar con champán. Pero en el silencio que siguió a sus condenas, 12 años para él, 9 para ella, algo cambió. Dejé de despertarme preparado para la traición. Alora empezó a dejar el portátil abierto. Firmamos la anulación 6 semanas después del juicio, de mutuo acuerdo, con respeto, sin drama. No fue un matrimonio en el sentido tradicional. Fue una misión y ya había terminado. Pero el día en que firmamos, dudé. No porque quisiera que continuara, sino porque comprendí que nunca me había sentido tan entendido por nadie como por la mujer que me ayudó a derribar a la persona que una vez amé. Aún pienso en Montenegro, le dije. Sonrió. La villa que nunca existió. La busqué. Es preciosa. Nos quedamos allí un momento, cerca de las escalinatas del juzgado donde nuestro matrimonio ficticio empezó a sentirse como algo real. Alora, pregunté, ¿alguna vez has pensado en hacer algo real? Asintió una sola vez. Sí. Y así, sin más, nos separamos, sin beso, sin promesas, sin despedidas, solo una mirada compartida que decía, no es venganza, no es amor, es la verdad.